En esta etapa larga de volumen, en la que llevo más de un año, ya he realizado 2 veces un minicut y recordemos que se trata de una etapa corta y agresiva de definición. Las 2 veces que lo he hecho he aprendido bastantes cosas sobre mí mismo, sobre todo en el tema psicológico, y eso es algo que me gusta porque nunca terminamos de aprender cosas. La primera conclusión es que es una buenísima herramienta para seguir ganando músculo a largo plazo sin que la grasa se nos dispare. Pero no hay que olvidar que es una etapa en la que no vamos a construir músculo. Por lo que si nuestro objetivo es ganar masa muscular a largo plazo, no tiene sentido andar metiendo un minicut cada 2x3, ¿ok? La duración del mismo dependerá del porcentaje de grasa que tengamos que perder. El mínimo será 2-3 semanas y el máximo 5-6 semanas. Cuanto más corto sea el minicut, antes podremos volver a ganar músculo. Hay que pensar en estas estrategias como un pequeño accesorio para poder seguir ganando masa muscular a largo plazo. Si tu objetivo es la pérdida de grasa, como ya hemos dicho en el otro vídeo, lo que tendrías que hacer sería una etapa de definición más larga, con un déficit más llevadero, un déficit más pequeño, y mantenerlo durante más semanas, 8, 12, 16, las que tú creas que son necesarias dependiendo tu objetivo. Desde mi punto de vista, y en lo que nos vamos a centrar aquí, es cómo utilizar el minicut para la ganancia de masa muscular a largo plazo. En los vídeos anteriores no he hablado de números ni de pesos, pero como sé que muchos lo queréis, voy a dar unos datos orientativos por aquí en esta tabla que he sacado del manual del minicut de Mike Israetel. En base a mi experiencia diría que no os guiéis por esto. Yo he visto cómo en minicuts que he realizado, de repente el peso se ha estancado, incluso el peso iba bajando y de repente ha vuelto a subir, y aún así tiene unos resultados buenísimos, por lo que lo pongo de guía, vamos a verlo un poquito por encima, pero no os guiéis solo por el peso, ¿vale? Como podemos ver en la tabla, lo que hace Mike es decir, en base al número o porcentaje de peso que quieras perder, la duración del minicut que te correspondería, ¿vale? Si quieres perder entre un 1 y un 2% de tu peso corporal, sería una etapa corta. Lo más corto que sería entre 2-3 semanas. Recordemos que menos de 2 semanas no es tiempo suficiente para lograr ningún resultado, ¿vale? Si quieres perder al menos un 3%, la duración sería intermedia, en torno a 4 semanas, un mes. Y si ya quieres perder de un 4 a un 5%, ya sería un minicut largo, 5 o 6 semanas. No deberíamos alargarlo de ahí nunca. Y algo en lo que hace hincapié y me parece muy interesante es que si tienes más que un 5% que perder, te olvides, ¿vale? Deja el minicut para otra ocasión, ya lo usarás cuando te corresponda y haz una etapa de definición normal, con tiempo, sin prisa y con menos déficit, que será más llevadera. Vamos con las preguntas frecuentes. ¿Cuándo empezar un minicut? Realmente lo que no tiene sentido es empezar un minicut cuando aún nos estamos beneficiando de una etapa de volumen, ¿vale? Entonces, como sabemos y hemos dicho en ocasiones anteriores, existe un rango óptimo de crecimiento en el que nos vamos a poder beneficiar bien de una etapa de volumen. En chicos hasta un 15% y en mujeres hasta un 20% aproximadamente. Por lo que si es tu primera etapa de volumen, o llevas en volumen bastante tiempo, o eres de los que siempre ha estado bastante definido, no te tires enseguida al minicut si aún te estás beneficiando de la etapa de volumen. Está bien tener metas a corto plazo, ¿vale? Para ir cumpliendo los objetivos, mantener la motivación, etcétera. Pero hay que pensar a largo plazo. Dar masa muscular es algo que se consigue muy despacio y con mucho tiempo trabajando. Entonces, no tiene sentido que empieces una etapa de volumen y cuando te tapes un poquito, decir, voy a meter un minicut, porque no estarías avanzando. Recordemos una vez más que en el minicut no se genera músculo y ese es nuestro objetivo principal. Así que, siempre que estés en chicos por debajo de un 15 y en chicas por debajo de un 20 y tengas pensado ganar aún más masa, no tiene sentido que metas el minicut aún. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿lo hago más corto o más largo? Veamos, como hemos dicho, siempre existe un rango más óptimo, ¿vale? En el que ganar masa muscular. Pongamos que tú has llegado ya a ese tope, eres un chico que tienes un 15% de grasa corporal aproximadamente y habría que ver en base a qué objetivo tienes. Ejemplo, si te quedan 2 meses para el volumen porque tú tienes pensado, tienes una fecha en la que quieres competir, quieres ir a la playa, quieres ir a una boda, yo qué sé, lo que sea que quieras hacer, y dices, solamente tengo 2 meses más para el volumen y luego ya quiero hacer una definición lenta, vale. Pues si te queda poco tiempo, quizás un minicut corto sería lo mejor para ti. Hacer justo un minicut de 2-3 semanas para poder exprimir un poquito más ese tiempo que te queda del volumen. Si por el contrario, podría ser mi caso, llevo aproximadamente un año en la etapa de volumen, sé que quiero continuar así, ganando un poco de tamaño, entonces
Cuando venda el minicut lo haré seguramente lo más largo posible, así bajo hasta un punto más bajo de grasa y puedo seguir beneficiándome del volumen más tiempo. Entonces habría que apañarlo un poco dependiendo del objetivo o del tiempo que tengáis o queráis estar en volumen a partir de aquí. Tampoco hay que programarlo al dedillo, ¿vale? Se puede ir jugando sobre la marcha. El último minicut que hice no sabía exactamente cuánto iba a durar. Empecé pensando en torno a 4 semanas, dado que tenía que hacer una etapa medianamente larga ya que yo quería seguir en volumen, y dije, como iba bien, lo estaba soportando bien, lo podía sostener, etcétera, pues lo alargué hasta 6 semanas, ¿vale? Entonces podéis ir jugando un poquito sobre la marcha. Abro esta nueva sección que la vamos a llamar ¿qué puede ir mal? Veamos, lo que no queremos es perder músculo, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Entrenando y comiendo lo suficiente. Hay que comer la suficiente proteína, hablamos de números más adelante en este vídeo. Y hay que recordar que el entrenamiento es un factor clave. Si no le damos al músculo el estímulo suficiente, es posible que lo perdamos. Entonces, con todo lo que nos ha costado ganar el músculo, no queremos perderlo. Eso coincidimos, ¿verdad? Un error habitual suele ser a veces crear un déficit demasiado grande. Se dice que en el minicut el déficit cuanto más grande mejor, porque es una etapa tan corta que el cuerpo, digamos, no le da tiempo a tener efectos secundarios por mucho que tú le metas un déficit muy agresivo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que hay que soportarlo de cabeza y sobre todo que te deje vivir. O sea, si no puedes entrenar porque no lo soportas o ese entrenamiento te genera un montón de fatiga, un montón de estrés que luego hace que no duermas, que estés todo el día tirado, etcétera, si no lo vas a poder soportar, es posible que pierdas músculo dado que no vas a poder entrenar bien. Entonces, programar un déficit, podéis empezar con un déficit X, ¿vale? Y si ves que lo soportas bien, lo vas aumentando un poquito semana a semana. O dices, pues yo creo que los días de descanso puedo bajar un pelín más, pero siempre algo que se pueda soportar. O sea, hay que tener en cuenta que es una herramienta que nos va a ayudar a seguir ganando masa muscular a largo plazo. Si lo utilizamos para perder músculo, estamos haciéndolo al revés y no sirve para nada. También puede ocurrir que a la vuelta al volumen comamos en exceso. Es un tema psicológico. Estás en el minicut y bueno, es prácticamente imposible no pasar un poco de hambre, dado que tú vienes de estar comiendo un montón en volumen, has llegado a tu porcentaje de grasa ya más alto, ese 15 que hemos dicho, y te vas al minicut. Entonces, cuando estás aquí en el minicut pasando hambre, es llevadero porque sabes que el fin está cerca y dices, me queda una semana, o 3, o 4, ¿no? Hemos dicho que el tope son 6, así que es un tiempo corto, ¿vale? Entonces, estás pensando en volver al volumen para volver a inflarte a comer. ¿Qué es lo que pasa? Voy a poner como datos mis números del último volumen previo a ese segundo minicut que hice, ¿vale? Yo fui aumentando las calorías poco a poco, según creía que lo necesitaba, y acabé en 3.800. Bien, 3.800 luego me di cuenta que son demasiadas para mí, pero eso lo comentamos más adelante. De esas 3.800 bajé a 2.500, incluso 2.200 días de descanso. ¿Qué pasa? Que si tú estás pensando, bueno, aguanto, porque en breve voy a volver a esas 3.800, no es lo mejor. O sea, no deberíamos de volver a ese número anterior. ¿Por qué? Porque sería quemar balas, gastar cartuchos o gastar balas o gastar esa oportunidad antes de tiempo, ¿vale? Tendríamos que volver a aumentar las calorías poco a poco. Yo lo que hice fue subir una semana, 10 días más o menos a 3.000, aunque se puede hacer del tirón, y luego me mantuve muchas semanas, unas cuantas semanas en 3.300 y ahora estoy en 3.500. Ese minicut creo que fue por abril y estamos en agosto. O sea, como veis, no es algo que se hace todos los meses, ni cada 2 ni cada 3. Si tú sientes que estás progresando, que entrenas bien, que te recuperas quiere decir que vas a entrenar al día siguiente o vas a hacer la próxima sesión de pierna o de pecho o de hombro o lo que sea y puedes mover el mismo peso o más, ¿vale? Si tú sientes que estás progresando, no subas las calorías a lo tonto, porque estás gastando cartuchos antes de tiempo. Hay que intentar ser un poquito objetivos con esto, ¿vale? Hay que decir, bueno, ¿me estoy recuperando? Sí. ¿Estoy entrenando a gusto? Sí, pues me quedo aquí un poquito, ¿vale? Que llevo 2 semanas sin que la báscula suba, que yo prefiero hacerlo despacio. Si no, lo que pasa es que acabamos metiendo una sobrada de calorías y el volumen acaba yendo mal. Yo creo que es mejor hacer las cosas despacio, pero cada uno ya irá conociéndose en base a cómo vas haciendo tus etapas de volumen, vas a ir viendo cómo respondes y a veces te das cuenta de que realmente no te tienes que comparar con la gente, que aunque tú veas en Instagram que Pepito come 5.000 calorías, igual tú no eres él. Yo trabajo sentado, estoy
menos el rato que estoy en el gimnasio, estoy prácticamente sentado el resto del día, entonces yo no necesito tantas calorías como otros. Entonces intentad ser un poquito objetivos con eso y no os paséis, porque como digo, pasar de las calorías del minicat a las calorías del previo volumen es un error. Tienes todo este cacho, todo este margen para mejorar que te comes de una sola vez. La siguiente pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo programo todo? ¿Tengo objetivos a largo plazo? Vamos a hablar un poco de lo que sería autorregularse en este aspecto, ¿vale? Planear a largo plazo creo que es clave, tanto a largo como a corto plazo. Lo que hemos dicho, tener metas a corto plazo te puede ir motivando, viendo que cumples tus objetivos, pero también tener un objetivo a largo plazo sería lo suyo. Entonces, creo que, por el contrario, no es bueno planificar estas cosas. Ejemplo, quiero estar un año creciendo, ¿vale? Y voy a hacer 3 meses de volumen, un minicat. 3 meses de volumen, un minicat. Creo que no es lo mejor hacerlo así. Creo que hay que ir haciéndolo en base a los resultados. ¿Por qué? Siempre hay factores externos que no podemos controlar, como el trabajo, los estudios, cualquier cosa que al final se ponen un poco entre nosotros y nuestra meta, ¿vale? Entonces, hay que ir viéndolo sobre la marcha. Que de repente llevas X tiempo en volumen y dices, uy, creo que ya estoy en ese porcentaje en el que ya no es el rango óptimo para beneficiarme del volumen, le meto un minicat. Que llevas 3 semanas y crees que has respondido súper bien y has bajado lo suficiente como para seguir una etapa de volumen, pues vuelves al volumen. Recordemos una vez más que hemos dicho que durante el minicat no se gana músculo. ¿Qué es lo que queremos? Ganar músculo. Entonces, ¿qué hacemos en minicat si no lo necesitamos? ¿Que llevamos 4 semanas del minicat y no estamos teniendo los resultados esperados? Pues quizás podemos apretar un poco más. Quizás no estamos haciendo un déficit tan grande como creíamos. El caso es ir jugando e intentar ser un poco objetivos, si no pedir ayuda a alguien que nos pueda ver, tomarnos medidas, tomarnos los pesos, fotos, etcétera. Tener en cuenta que tarda, ¿vale? Que en un minicat no funciona en 5 días. Más o menos tercera, cuarta semana es cuando notas, a veces dices, joder, no baja la báscula, no me veo bien, y de repente en tercera, cuarta semana empieza a bajar y ya no para. Entonces también ser un poquito pacientes, pero ir ajustándonos a la realidad, sin más, el día a día. Que tú has visto que está respondiendo bien, pues, oye, igual puedo volver al volumen. Que veo que no y pensaba hacerlo solo de un mes, pues lo largo una semana o lo largo 10 días. Hay gente que puede pensar que 10 días no es tiempo suficiente para nada, pues 10 días no es tiempo para nada, pero no estamos hablando de una etapa de definición normal. Si estamos hablando de un minicat que es agresivo, pasarlo de 4 semanas a 6 normalmente sí hace una diferencia. Entonces sí que tener un objetivo es importante para no estar perdiendo el tiempo, básicamente en plan, ahora quiero volumen, va, el mes que viene quiero definir, va, ahora quiero no sé qué. Tener un objetivo es importante, pero también saber adaptarse y poder jugar un poco. Mantenernos sobre ese guión. ¿Y cuál va a ser el indicador? Pues seguramente lo que hemos dicho, ese porcentaje de grasa que nos va a decir si estamos en el rango óptimo o no para ganar masa muscular. Podemos hablar un poco de los macros y el timing, aunque como dice este hombre en el manual, si eres lo suficientemente avanzado para hacer un minicat, ya deberías saber de sobra cuáles son los macros y el timing que necesitas. Pero bueno, como números nos dice que la proteína debería quedarse estable. Estable significa que en torno a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal, 2 gramos, 2,5, ¿vale? Igual que en el volumen. Y lo que hacemos es las grasas que nunca bajen de un 0,3. Sé que estáis pensando que es una burrada, que 0,8 o 1 al menos sería lo suyo porque lo habéis visto en 1000 sitios. Como hemos dicho antes, es un minicat. Es algo agresivo, es algo que funciona, da resultados estéticos, no tiene por qué ser saludable, ¿vale? No obstante, lo que hemos dicho, como es una etapa tan corta, digamos que al cuerpo no le da tiempo a sufrir esos efectos secundarios que le podría producir estar muy bajo de grasas durante X meses, ¿vale? Es tan poco tiempo que el cuerpo no lo va a notar. No obstante, lo dicho, que tenga resultados estéticos no significa que sea saludable. Bien, entonces la proteína estable, las grasas que no bajen nunca de 0,3 y los hidratos sería con lo que tendríamos que jugar con el resto. En mi caso y último minicat fui muy bajo de grasas porque con hidratos entrenaba mejor. No noté ningún problema a nivel hormonal, creo que es un tiempo muy breve como para notar algo, aunque ya sabéis que hay veces que, aunque tú no notes nada, tu cuerpo por dentro quizás está notando esa carencia, pero cada uno deberá ver si realmente este protocolo es para él, lo quiere utilizar o no, pero repito, que dé resultados estéticos no tiene por qué significar que sea sano. Vamos a usar el típico ejemplo de una mujer que utilizo siempre, que mide 1,50 m, 52 kilos. Vamos a ver, si tiene que comer 2,5 gramos de proteína y 1 de grasas, eso ya son 1000 calorías. Se quedaría sin carbo seguramente.
Ese es el problema. Por eso es por lo que bajamos las grasas. Y respecto al timing, básicamente yo centraría los carbohidratos en torno al entrenamiento. Antes, durante y después. En torno a mi experiencia de los 2 minicuts que he hecho, en el primero tiré un poco en plan dieta cetogénica, tiré alto de grasas y reduje casi a tope los carbos, y en el segundo lo hice al revés. En el segundo reduje las grasas y tiré súper alto de carbos, y fue como mejor me fue, sin duda. Entrené muchísimo mejor y creo que tuve muchísimos mejores resultados, pero es mi experiencia, vosotros podéis probar por vuestra cuenta. Al final, mientras tú consigas ese déficit energético, daría igual. Todo depende de cómo te sientas tú, cómo crees que entrenas mejor, que te recuperas mejor y cómo llevas el día a día. Respecto a suplementos, no hay nada especial ni nada que se aconseje o se desaconseje. En el primero no estaba tomando ninguno, y en el segundo minicut estaba tomando la creatina y un hidrato rápido que es maltodestrina durante el entrenamiento. Entonces, como digo, no hay nada escrito ni nada que se recomiende o no se recomiende. A mí me dio buenos resultados y podéis probar, sin más. Voy a tocar un poco el tema del entrenamiento, ya que no lo hice en vídeos anteriores. Recordemos que nuestro objetivo con el minicut no es solo perder grasa, sino no perder músculo, ¿vale? Por lo que el entrenamiento de pesas es obligatorio. ¿Cuánto tenemos que entrenar? Pues al menos ese volumen mínimo para conservar la masa muscular. Para quien no esté familiarizado con estos términos, voy a hacer un pequeño índice. Cuando hablamos de volumen, hablamos del trabajo total o el número de series y repeticiones. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos normalmente del número de veces que entrenamos un grupo muscular por semana. Y cuando hablamos de intensidad, nos referimos al grado de esfuerzo, lo cerca o lejos que estamos del fallo muscular al entrenar. Volviendo al volumen de mantenimiento, no se puede mantener el músculo sin entrenar. Eso es así, si no lo trabajas o no lo utilizas, lo perderás. Lo bueno es que con muy poco trabajo podemos mantener los gains que ya tenemos. Entonces, cuanto más avanzados seamos, sí es cierto que ese volumen mínimo va aumentando, ¿vale? Porque cuanto más masa muscular tenemos, más necesitamos, digamos, para retenerla. Recordemos ese estudio que vimos en el vídeo de las descargas, en el que con una 9ª parte del entrenamiento habitual, esos sujetos mantenían la masa muscular. Por lo que la parte buena o la buena noticia, entre comillas, para los que quieran hacer un minicut súper duro, es que no hace falta entrenar tanto, pero sí con alta intensidad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo calculo mi volumen de mantenimiento? Sinceramente es algo difícil de saber, y además cuanto más avanzados somos, lo que hemos dicho, ese volumen de mantenimiento cada vez va incrementando, porque cuanto más masa muscular tenemos, pues seguramente más tenemos que hacer para conservarla. Como orientación, lo que se dice es que se puede conocer cuando bajamos a fases de mantenimiento o en mesociclos en los que aprovechamos a meter más caña a un grupo en concreto y le damos menos al otro, pues ahí podemos saber si nuestro volumen de mantenimiento está aquí, aquí o dónde. Cuando hacemos un mesociclo de especialización de brazos o de hombros y dices, le voy a meter más caña al hombro, se lo voy a bajar a la pierna, ¿no? Por decir algo, pues en ese momento que estás haciendo menos pierna, si no pierdes, pues puedes saber que al menos estás en tu mantenimiento o por encima. Podemos hablar de esto en otro vídeo y da para largo, entonces es algo difícil de saber. No te puedo decir tu mantenimiento son 3 series, ni 15, ni 12 de espalda. No se puede saber así a la ligera. Una forma sencilla de programar el entreno en el minicut, sí que el minicut cada vez debe ser un poquito más difícil el entreno. Como siempre, tenemos que ir haciendo que el entrenamiento sea un poquito más difícil para ir adaptándonos, ¿vale? Una buena pauta sería, si estás haciendo una progresión de cargas, mantenerla. Un 5x5, un 5-3-1, lo que sea. Levantar al menos un básico pesado al principio de cada sesión, es más o menos lo que yo hice la última vez, me fue muy bien. Cada día eliges un básico y haces una progresión de la que estaba siguiendo en volumen, ¿vale? Puede ser cualquiera. Vamos a poner el rango entre 3 y 6 repeticiones, ¿vale? Para ese básico. Y para los accesorios nos moveríamos en torno a 8 o 15 repes. Entonces lo que puedes hacer es coger más o menos tu estructura que tienes para el volumen y bajar un poquito el volumen total de series. De esta manera puedes empezar el minicut bastante bajo de volumen de entrenamiento, en torno a 2-3 series por cada ejercicio, y cada semana ir implementándolo un pelín. Entonces es casi imposible hablar de ese volumen de mantenimiento. Lo bueno que puedes sacar en épocas o etapas en las que apenas puedes entrenar podría ser eso, ¿vale? Yo sé que, por ejemplo, imaginemos que hace 2 meses tuve mucho trabajo o tuve X problema, no me apetecía ir al gimnasio y punto, lo que sea, ¿no? Y únicamente iba a entrenar 3 veces por semana.
joder, pues estaba comiendo más o menos bien, entrenaba solo 3 veces a la semana y yo creo que no perdí. Pues ese podía ser mi volumen de mantenimiento. Sí que podemos hablar de volumen de mantenimiento por cada grupo muscular, pero bueno, si tú tienes más o menos un esquema de entreno en el que está más o menos balanceado y le das más o menos el estímulo que debes a cada grupo, podría ser algo así. Yo en épocas en las que hacía una torso-pierna y justo hacía 2 ejercicios de cada grupo, los días de torso, 2 de pecho, 2 de espalda, 2 de hombro. Los días de pierna, 2 de cuádriceps, 2 de isquios, 1 de bíceps, 1 de tríceps. Eso era un entreno 4 veces por semana, que lo hacía en 40-45 minutos y yo con eso me mantenía. Ese era mi volumen de mantenimiento. ¿Qué pasa? Que te estoy hablando de hace más de un año. Mi volumen de mantenimiento ahora no sé cuál es. ¿Vale? Es lo que hemos dicho antes. Cuanto más avanzado eres, ese volumen de mantenimiento aumenta. Entonces, podéis utilizar etapas de ese tipo, de descanso, de etapas en las que casi no entrenas porque tienes mucho curro, tienes otras cosas que hacer, a poder sacar un poco por dónde van los tiros para ese volumen de mantenimiento. Pero como no es algo que te puedas sacar con una calculadora ni con una fórmula, para el minicat lo único que tienes que hacer es tirar pesado, asegúrate de tirar pesado al menos un ejercicio al día, cada día que entrenes, mantén la intensidad es pesos altos, y reduce un pelín el volumen. Baja un poco las series, pero cada semana que se vaya haciendo un poquito más duro ese entreno. Punto. Vamos con el cardio, la eterna pregunta. Cardio sí, cardio no, ¿cuánto cardio? Cardio en ayunas, cardio antes de las pesas, cardio después de las pesas. Bueno, personalmente no lo he incluido en ningún minicat. No voy a decir los beneficios que tiene el cardio, ni si es mejor el cardio en ayunas, ni si es mejor el cardio en HIIT, en LISS, cada uno que elija el método que quiera. Hay un montón de vídeos sobre este tema, un montón de información. Únicamente de recordar que hacerlo en ayunas no te va a hacer quemar más grasa, el balance calórico es lo que importa o lo que va a misa. Bien, dicho esto, ¿qué tengo en contra del cardio o qué se puede volver en nuestra contra en un minicat? El cardio puede generarnos fatiga o hacer que no nos recuperemos bien. Por ejemplo, si tú estás intentando ganar masa muscular en las piernas y estás haciendo durante el minicat cardio, puede que no te estés recuperando lo suficiente, entonces eso va a interferir en la ganancia de masa muscular. Al final el minicat, ¿qué es? Un pequeño break en el que intentamos perder algo de grasa, pero no estamos ganando músculo. Vamos a ganar músculo cuando volvamos al volumen, ¿vale? Entonces, si cuando volvamos al volumen tenemos las piernas machacadas, hasta que las recuperemos, pueden pasar un montón de semanas que no estamos aprovechando para ganar músculo. Por eso se puede volver en nuestra contra, ¿vale? Simplemente el cardio es una herramienta más para quemar calorías. A mí me gusta verlo así. Me parece una buenísima opción para gente que tiene unas calorías bastante bajas. Pues como hemos dicho, no es lo mismo una persona de 1,90 m que una persona de 1,50 m y la edad que tenga, etcétera. No es lo mismo tener que hacer un minicat con 1000 calorías que con 2500, por lo que para gente que tiene que consumir muy pocas calorías es una buenísima herramienta porque pueden comer más haciendo un poquito de ejercicio, pero tener en cuenta un poco eso, que se puede volver en vuestra contra si os añade mucha fatiga, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en un déficit agresivo, yo tiraría más bien, en vez de HIIT, por un cardio de intensidad media o baja y no pasar de 140 pulsaciones. Aunque una vez más es algo totalmente preferencia personal 100%. Podéis meter todo el cardio que queráis si creéis que os recuperáis bien. ¿Cómo no entrenar? En el manual que he dicho de Mike Israelite viene este apartado y me pareció súper interesante. Habría que evitar ir al MRV o ese famoso volumen máximo que podemos tolerar, ¿no? Como hemos dicho, con hacer el mínimo, con darle al músculo el mínimo estímulo para que no pierda, sería suficiente, pero como no sabemos cuál es el mínimo, pues tenemos que movernos entre el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Si estábamos en un volumen de entrenamiento brutal, justo antes de empezar el minicat, sabemos que eso no lo vamos a poder aguantar si hemos bajado las calorías, estamos en déficit, entonces quedarnos por algo intermedio. Y recordar eso, que semana a semana se vaya haciendo un pelín más difícil, ¿vale? No es recomendable meter ni nuevos ejercicios porque no los controlamos, quizás no conocemos la técnica, ni utilizar un montón de técnicas avanzadas, rollo drop set, super series, myo reps. Entonces puede que a algunas personas les resulte un poco aburrido entrenar en esta fase, porque tienen mucha energía, les mola entrenar durísimo, pero bueno, pensemos en esto que es como un pequeño descanso para luego volver con las pilas muy cargadas al volumen, que es donde realmente vamos a ganar músculo. Y no aquí, ¿vale? Esta etapa es para perder grasa. También es importante tener la mente fría y no empezar en un entreno altísimo, porque eso no lo vamos a poder sostener y entonces eso nos va a crear una fatiga que vamos a arrastrar durante el resto del minicat. Y cuando llegamos al volumen estamos fatigados y no vamos a poder
sacar básicamente lo que queremos, que es aquí perder grasa, aquí ganar volumen, ¿vale? Entonces, si empezamos aquí muy fuerte, vamos a llegar aquí fatigados y no estamos consiguiendo lo que queríamos de verdad. ¿Qué puede ir mal? Bueno, es algo muy típico, muy habitual, verte peor de lo que estabas los primeros días. Esto es algo que a mí me ha pasado y en el manual de este hombre también lo comentan y ocurre bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Ha empezado el minicut, ha empezado la pérdida de peso, la báscula ha empezado a bajar rápido, porque como hemos dicho, dejamos la prote estable, pero cortamos los carbos sobre todo, ¿vale? Entonces, tenemos bastante menos líquido. Recordemos que esa pérdida de peso no es pérdida de grasa, es simplemente pérdida de peso que está ligada a los hidratos. Toda la gente que en una dieta, sea un minicut o no, reduce la ingesta de carbohidratos respecto a lo que estaba haciendo antes, tendrá una pérdida de peso. Porque esos hidratos de carbono se almacenan como glucógeno muscular. Ese glucógeno a su vez requiere agua, por lo que si cortamos los hidratos, todo ese peso que se pierde no es grasa, sino que está ligado a esos carbohidratos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, todavía no nos ha dado tiempo a perder grasa. Sin embargo, sí hemos perdido peso. Entonces, simplemente sería eso. No sé si me he explicado más o menos. Todavía no se ha producido una pérdida de grasa porque no ha sido tiempo suficiente, pero sí que hemos perdido peso, nos vemos peor, más planos, no pillamos esos pumps entrenando. Entonces es cuestión de tiempo ir adaptándose un poco, mantener la mente fría y esperar, ser pacientes, que para la segunda semana o así más o menos se normaliza, segunda o tercera semana. Hay que mantenerse fieles al plan. Ellos lo llaman flat but fat. Y es ese punto que tanto odiamos, en el que no estás ni grande ni seco. En mi experiencia, las 2 primeras semanas del minicut apestan. Estás acostumbrado a comer un montón y tienes que comer menos, estás acostumbrado a entrenar súper bien y entrenas peor. Yo muy mala experiencia las 2 primeras semanas. Luego todo va rodado, tanto que en el último minicut estaba en la 6ª semana y me dio hasta pena dejarlo. Lo bueno es luego cuando vuelves al volumen, porque es el mejor momento para unas fotos, el mejor punto que tienes. Es como los que compiten, que dicen que se ven mejor, la mayoría de ellos, muchos dicen que se ven mejor después, cuando han comido y han hecho esa comida a trampa y no sé qué, que se ven más llenos. Pues es lo mismo, porque tú vuelves al volumen y es lo mismo como hemos dicho antes, pero a la inversa, ¿vale? Porque todavía la primera, segunda semana que vuelves al volumen todavía no te ha dado tiempo a ganar grasa, pero estás comiendo más. ¿Qué pasa? Que al estar comiendo más entrenas mucho mejor, estás consumiendo un montón de hidratos, lo que hemos dicho antes, a la inversa. Eso genera que los depósitos de glucógeno estén más llenos, te ves mucho más lleno por esa sensación de decir, joder, estoy más grande, me veo como el músculo más lleno y menos como fofo, ¿no? O como se llama así, lleno o vacío, ¿vale? Pues esa sensación es buenísima a la vuelta del minicut al volumen, porque todavía no te ha dado tiempo a pillar grasa y estás grande, estás más grande que nunca, estás entrenando súper bien, estás pillando los pumps en el gimnasio y todavía no te ha dado tiempo suficiente a pillar grasa. Entonces ese punto es el perfecto. Para mí, si por lo que sea tienes que hacer un minicut por tema estético y quieres hacer unas fotos, un vídeo, X, lo que sea, no lo hagas la última semana del minicut, sino después, a la vuelta al volumen, cuando llevas 5 o 10 días por lo menos, y te vas a ver en el mejor punto, porque todavía no te ha dado tiempo a pillar grasa y tienes todos los beneficios de la etapa esta. Vuelta al volumen, ¿qué hacemos? Bien, puedes estar unos días en tus calorías de mantenimiento y luego subir. El problema es que después de tanto baile no sabemos cuál es nuestro mantenimiento, porque yo sabía hace 8 meses que mi mantenimiento eran 2.800, por decir un número que me estoy inventando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que empecé una etapa de volumen y subí a 3.100 y luego a 3.400 y luego a 3.7 y de aquí me fui al minicut. Entonces, ¿dónde estaba mi mantenimiento? No lo sé, porque además si hemos ganado masa muscular seguramente nuestro mantenimiento esté un pelín más alto que antes. Para saber con exactitud mi mantenimiento tendría que estar jugando y encontrar un número de calorías con el que esté unas 2-3 semanas sin subir ni bajar. Yo ahora mismo no quiero perder 2 y 3 semanas y seguro que tú tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo mejor o lo que yo hago? Simplemente me aseguro de ir a un número en el que estoy en superávit, ¿vale? Un mantenimiento de antes, elevarlo un poquito, por ejemplo, podría ser un buen tip, o algo, un pequeño superávit. Imaginemos, yo subí de 2.500 que era mi minicut, subí a 3.000. Yo subí a 3.000 y de ahí fui subiendo poco a poco. Estuve en 3.000 una semana más o menos,
y luego subí a 3.300, estuve unas cuantas semanas en 3.300 y luego subí a 3.500. Ahí me he quedado, ¿vale? Os he dicho que antes del minicat estaba en 3.8 y ahora estoy en 3.500 y llevo ya meses. ¿Y por qué no lo subo más? Porque es que esto es gastar balas antes de tiempo. Si yo veo que estoy creciendo, que la báscula sube, que estoy entrenando bien, que me recupero bien, es tontería subir más las calorías, lo único que voy a hacer es ganar más grasa. ¿Qué pasa con la pérdida de fuerza? No recuerdo dónde leí este concepto, si fue en este manual o en otro, y lo que dicen es que realmente son cosas diferentes, la pérdida de fuerza y el no poder reproducirla. Vamos a ver, una cosa es que hayas perdido fuerza y otra, que no la hayas perdido pero que no seas capaz de levantar, por ejemplo, los pesos que movías antes. ¿Qué pasa con el minicat? Como estás en un déficit, y hemos dicho, no entrenas igual de bien, seguramente no seas capaz de mostrar esa fuerza que tenías, levantar el mismo peso. Pongamos una sentadilla de 100 kilos de antes en volumen, ahora se ha convertido en una sentadilla de 80. No eres capaz de reproducir esa sentadilla con 100 kilos, pero es por el déficit, ¿vale? Una vez que vuelvas al volumen, los pesos volverán a incrementarse, porque realmente no ha sido un tiempo suficiente y has seguido entrenando, no ha sido tiempo suficiente como para haber perdido esa fuerza. Solamente es que no puedes reproducirla, ¿vale? Entonces, a la más o menos fin de la primera, segunda semana más o menos, esa fuerza vuelve ya a reflejarse en los números en el gym. Respecto a los ayunos, bueno, en mi experiencia no había hecho ayunos nunca en mi vida, o al menos conscientemente, y en el segundo minicat lo utilicé. Me pareció una herramienta guay, sobre todo para liberarte un poco la mente de decir, tengo que prepararme el desayuno, tengo que prepararme el almuerzo o lo que sea. Gracias a ello, hoy en día no almuerzo. Una cosa menos que tengo que hacer, un tupper menos que me tengo que preparar para el curro, una cosa menos que tengo que estar pendiente y punto. Hago una comida menos desde entonces. Entonces, en mi caso, me ha resultado positivo. Sí que Mike recomienda en el manual que si quieres hacer ayunos, bueno, al menos intentes hacer una toma de proteína cada 3-5 horas. Es prácticamente imposible hacer un ayuno intermitente, o al menos del típico de 16-8 si quieres meter una toma de prote cada 3 horas. Entonces, podemos ver entre líneas que él no lo recomienda. ¿Qué es lo que hacía yo? Al final lo que pasa es que yo sacrifiqué el desayuno y almuerzo, ¿vale? Y comía la comida pronto, a la 1, más o menos sobre la 1, y lo que pasa es que llegaba la noche y andaba corto de proteína. Entonces, por no meterme a la noche 80 de proteína o 90 del tirón, lo que hice fue en el desayuno empecé a meter 2 scoops de proteína. Para mí lo más cómodo, lo más fácil y rápido. Y así seguía teniendo el beneficio de no tener que hacerme el desayuno y podía quedarme en la cama 10 o 15 minutos más esas semanas. Lo utilicé así. Podría haberlo sustituido pues por cualquier otra fuente de proteína, pero en mi caso busqué algo práctico, efectivo y que me hiciera la función. Entonces, ¿se puede hacer ayunos? Sí. Por el tema de la síntesis proteica, sabemos que es recomendable repartirlo en varias comidas, etcétera. Depende cómo sea tu esquema de horario del día. Yo, si me voy a acostar pronto, me suponía más estrés el no haber metido proteína a la mañana y tener que metérmela toda la noche, que me daba exactamente igual romper el ayuno. Entonces, si tú eres un fiel seguidor del ayuno intermitente, crees muchísimo en sus beneficios, etcétera, y no quieres romperlo, pues ok, igual simplemente tienes que alargar un poco la hora de irte a la cama. En mi caso, prefiero dormir 1 hora más y desayunarme un batido que hacer un ayuno. Pero bueno, que es un poco preferencia personal y tampoco sería una contraindicación, ¿vale? Bueno, para acabar, recordemos que esto son técnicas avanzadas, no son para cualquiera ni para novatos. Que lleves 1 año o 2 en el gimnasio no significa que seas avanzado, entonces ser un poco objetivos antes de realizarlo. No sustituyen a una etapa de definición normal y son durillos, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que si queremos tener resultados en 4 o 6 semanas, está claro que no va a ser un camino de rosas, es durillo, entonces tenerlo en cuenta antes de empezarlo. Y si ya lleváis tiempo entrenando, ya sabéis que no hay atajos, no hay milagros, esto es día a día, mes tras mes, año tras año, y así es como se construyen los resultados. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis, me lo dejáis por aquí abajo. Dejo enlaces a mis vídeos anteriores de minicat en los que explico todo lo que no explico en este vídeo. Dejo enlace al manual del minicat, que está bastante bien, bastante completo, de Mike Israetel, y también otro post a la página de Revive Stronger que tiene una biblia del minicat escrita. Entonces, si queréis desarrollar el tema, os dejo aquí toda la chapa. Espero que os ayude.